Muy buenas tardes a todos. De parte de INCAE, es un gusto tener al profesor Julián Reyes con nosotros dándonos el webinar el día de hoy. Él es coach en comunicación, presentador de televisión. Es periodista, locutor, presentador de televisión española durante 22 años. Julián Reyes es autor del libro Habla como un líder, publicado el pasado 2 de abril por la editorial Alienta, Planeta. Como coach en comunicación y consultor para discursos y presentaciones, asesora a todo tipo de profesionales, empresas y organizaciones en España y América Latina. Es experto en comunicación persuasiva, motivación y liderazgo, y como keynote speaker y conferenciante protagoniza unas conferencias muy demandadas en todo el mundo. Es colaborador académico en alguna de las mejores escuelas de negocios según el ranking del Financial Times, como ESADE e INCAE, en programas de comunicación de alto impacto. Apasionado de la comunicación, aplicado al mundo de la empresa y de la política. Julián Reyes ha desarrollado una metodología propia e integral que persigue no solo la mejora de la oratoria a través de la técnica, sino también del desarrollo de la autoconfianza personal en el orador. El método presentación es un método innovador y de inmediata aplicación práctica que logra mejorar discursos y presentaciones de forma eficaz en poco tiempo. Este enfoque permite que la persona logre comunicar con claridad y de un modo genuino e impactante, ya sea en una comunicación interpersonal o ante una gran audiencia. Este método es la esencia del libro Habla como un líder. En sus páginas, Julián Reyes, presentador de televisión y reconocido coach en comunicación, nos muestra cómo llevar a cabo la presentación perfecta. Los secretos de la comunicación ahora al alcance de todos. Muchísimas gracias a las más de 300 personas que tenemos conectadas y muchas gracias a usted, profesor, y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Hola Gabriela, ahora a todos los asistentes a este webinar. Hoy vamos a compartir algunas técnicas, conocimiento y visión sobre algo tan importante como es la comunicación en tiempos de crisis. Vaya por delante que aunque es verdad que algunos de los focos y algunos de los objetivos que vamos a compartir tienen que ver única y exclusivamente con la comunicación en tiempos de crisis, en situaciones de inestabilidad, en la que requiere liderazgo por parte de los líderes que se encargan de esa comunicación, algunos de los tips, de las reflexiones que vamos a compartir, de las formas para comunicar mejor, para comunicar de forma efectiva, nos valdrían también para cualquier tipo de comunicación. Es verdad, insisto, en que algunos de ellos son específicos y tienen especial relevancia cuando se trata de inspirar, de persuadir y de convencer a personas en situaciones de crisis. Situaciones de crisis como en la que estamos en este momento a nivel global por el COVID-19, por el coronavirus, una situación de crisis que requiere por parte de todas las instituciones, por parte de todas las organizaciones, por parte de todos los gobiernos, de las empresas, de las compañías, de comunicaciones, en uno o en otro sentido. Al final siempre hay algo que comunicar y se comunica de forma diferente si estamos en una situación de crisis. La respuesta es sí. Hay cosas que son diferentes respecto a una comunicación habitual, a una comunicación normal, por alguna serie de elementos que vamos a compartir, y algunas otras se mantienen en una comunicación tradicional en la que la crisis como tal no sea el centro neurálgico de nuestra forma de hacer, de nuestra forma de adaptar esa comunicación a ese momento especial. Por tanto, a mí me gustaría iniciar este webinar, cómo comunicar bien en tiempos de crisis, un reto al alcance de todos, porque esto es muy positivo, está al alcance de todos hacer una comunicación efectiva. Y para eso me gustaría empezar compartiendo el título de este webinar, Comunicar bien en tiempo de crisis, un reto al alcance de todos, y como veis, un reloj que se está moviendo justo detrás. Ese reloj nos va a acompañar durante toda la presentación, porque en parte tiene que ver, y mucho, con cómo comunicar bien en tiempos de crisis. Lo primero que vamos a hacer es fijarnos mucho en el factor humano. ¿Qué significa el factor humano? El factor humano tiene que ver con todo aquello que nos arropa como comunicadores. Al final, en una comunicación de crisis también, es una persona, es un ser humano, el que tiene que conectar, el que tiene que comunicar, la persona que tiene que lanzar esos mensajes.
¿Qué pasa cuando una persona los lanza de una manera, los lanza de otra? ¿Hasta qué punto es el o la responsable de que esa comunicación sea efectiva? De que esa comunicación genere confianza, genere credibilidad. ¿Qué parte de responsabilidad tenemos en esa persona? No en la institución a la que representa, porque en ese momento es esa persona la que nos va a convencer. Ese es el primer punto de los 3 claves a los que os invito hoy desarrollemos juntos. El primero es el factor humano. El segundo, punto importantísimo en una comunicación de crisis y en las otras también, tiene que ver con el mensaje. ¿Cómo estructuramos los mensajes? ¿Cómo hacemos para que esa comunicación sea efectiva? Para que lleguen los mensajes que queremos que lleguen y de manera que queremos que lleguen, porque además es especialmente importante en comunicaciones de crisis que lleguen como queremos, que lleguen a nuestra audiencia, a nuestro público, de la forma en la que nosotros los hemos construido. Estas son las 2 partes fundamentales en una comunicación de crisis. La primera pasa por la persona responsable de hacer esa comunicación, tendrá por tanto el primer nivel de importancia desde mi perspectiva, y la segunda es qué mensajes queremos compartir con nuestra audiencia, con nuestro público. Y el tercer elemento sobre el que vamos a navegar en esta sesión, en este webinar, comunicar en tiempos de crisis, un reto al alcance de todos, tendrá que ver con la palabra estrategia, pero con la palabra estrategia más sincera, más honesta, más verdadera. Y es qué estrategias debemos utilizar para que de verdad y de forma especial en una comunicación en tiempo de crisis nuestros mensajes lleguen como queremos que lleguen, para que la información sea absolutamente exacta para todos por igual, y qué estrategias debemos seguir también para que nuestro factor humano sea vital en esa comunicación. Estos van a ser los 3 pilares y sobre ellos vamos a recorrer algunos tips, algunas sugerencias que nos permitirán cada día comunicar más y mejor en estas situaciones de comunicación de crisis. El factor humano, el mensaje, la estructura de mensaje, cómo componer esos mensajes y qué estrategias debemos utilizar para garantizarnos que tanto el mensaje como nuestro factor humano cumplen con la misión de comunicar bien, de comunicar muy bien, de comunicar de forma efectiva, especialmente difícil en tiempos de crisis. Pero es especialmente difícil comunicar en tiempos de crisis. ¿Y por qué? Este va a ser el guión. Este va a ser el desarrollo que vamos a seguir. Hablaremos de 5 tips, de 5 sugerencias que tienen que ver con el factor humano y de otras 5 que tienen que ver con la mejor estructura del mensaje. De tal manera que entre factor humano y mensaje, nosotros hoy compartiremos un decálogo. Si queremos verlo así, 10 humildes mandamientos que podremos seguir siempre que nos enfrentemos a una situación de comunicación de crisis. Cuando hayamos analizado estos 10 puntos claves, nos quedaremos con los 3 finales, que tendrán que ver con la estrategia. El punto A, el punto B y el punto C. Este va a ser el guión, este va a ser el recorrido, este va a ser nuestro camino en los próximos minutos para compartir técnicas de comunicación efectivas y que nos permitirán comunicar mejor en situaciones de crisis. Vamos a empezar con el factor humano. El primer punto, sustancial y que afecta extraordinariamente al factor humano, a la persona que en ese momento está comunicando y tiene en su mano y tiene en su voz la responsabilidad de comunicar con impacto en una comunicación de crisis, es este. Sencillo, pero muy, muy, muy importante, más importante de lo que nos podemos pensar. No mentir. No mentir es el primer punto clave en una situación de crisis, en la que podría surgir la tentación que para aliviar según qué situaciones que podrían afectar a quien va dirigido ese mensaje, quisiéramos buscar otra alternativa que no sea decir la verdad. Decir la verdad es clave. Y decir la verdad es clave desde el punto de vista de liderazgo auténtico, de forma extraordinaria, siempre, en todo tipo de comunicación. Pero creo y estoy seguro que coincidiremos todos los que compartimos este tiempo hoy de liderazgo, de comunicación, de crisis, y es que es más importante todavía no mentir, más importante todavía decir la verdad en situaciones de comunicación de crisis. El punto 1 y clave que tiene que ver con el factor humano es no mentir. El segundo punto de los 5 que tocan al factor humano será el siguiente, la confianza. ¿Y qué significa la confianza?
confianza, en estado puro, es lo que toda y todo líder desea conseguir cuando está comunicando a otras personas, cuando busca conectar, cuando busca inspirar. Esta es la clave fundamental para todos aquellos líderes que lo son y para aquellos que pretenden serlo. Los líderes generan confianza. ¿Y cómo generan confianza los líderes? Transmitiéndola. ¿Y cómo se transmite? Gracias a la comunicación, gracias a los skills en comunicación, que luego se incorporan a la personalidad del líder. El líder, gracias a esa confianza, transmitirá credibilidad. La credibilidad es otro de los valores fundamentales en cualquier comunicación. Pero en las comunicaciones de crisis es todavía más importante transmitir credibilidad, tremendamente asociado a la confianza que compartimos con nuestro factor humano. De la mano de la credibilidad llega algo que es sustancial, y es la seguridad. Muy probablemente en todas las situaciones de crisis en las que tengamos que volcarnos en coordenadas de comunicación, cada una será diferente, en cada una habrá unos afectados, en cada una habrá unas personas u otras que lo pasen mal por unas o por otras razones. De toda índole puede haber situaciones de crisis. Pero el nexo común que une a todas las situaciones de crisis es que al final las personas a las que nos dirigimos, en un 100% de los casos y que están metidas en esa situación de crisis, necesitan seguridad. Probablemente la seguridad será un elemento esencial. La seguridad, por tanto, también llegará de la mano de la persona que transmite seguridad y, por tanto, la comparte con su público, con su audiencia, con el destinatario de esa comunicación. Si esa persona transmite credibilidad, generará una tremenda confianza. Y esto nos lleva al punto clave del análisis, de este punto 2, que tiene como titular principal la confianza. Y es que esta es la clave principal de los líderes verdaderos. Los líderes verdaderos transmiten una extraordinaria confianza, que es lo que necesitamos como espectadores, como oyentes, como ciudadanos, como trabajadores de esa empresa, como miembros de esa organización, como receptores de esa comunicación. Los líderes, las y los líderes verdaderos consiguen, gracias a su confianza, que les sigamos, que creamos en ellos, que estemos seguros de lo que nos dicen. Este es el punto número 2 y pasamos al punto número 3, importantísimo, y que tiene que ver con la emoción, Hay muchos manuales para gestionar la crisis, muchos artículos que nos sugieren coordenadas para manejar situaciones de crisis, para comunicar bien en tiempos de crisis. Hay, por supuesto, muchísimos ejemplos y muchos casos, posiblemente en estos días, en estas semanas, y esperemos que no por mucho tiempo. Hay muchísimos ejemplos de comunicación de crisis en todos los lugares, en todas las partes del mundo, por supuesto en todas las comunicaciones de los gobiernos, en las comunicaciones de las empresas, de las compañías, de todo tipo de organizaciones e instituciones. Y para mí, y es una opinión muy personal, toda comunicación de crisis que quiera como objetivo tener éxito en la misma debe tener emoción. Debe tener emoción. Emoción en el factor humano, en la persona que lo comparte. Va, por supuesto, asociado al punto 2, al que tiene que ver con la confianza. Y tiene que ver con algo también muy sustancial. Y es que cuando se producen situaciones de crisis, la audiencia a la que nos dirigimos son las personas. Las personas. Y por tanto, para conectar con las personas que están atravesando por esa situación de crisis, necesitan, esos seres humanos, necesitamos algo más que información. Algo más que información, que también, luego lo veremos cuando hablemos del mensaje, pero es muy importante la emoción que compartirá la comunicadora o el comunicador que corresponda con nosotros. La audiencia a la que nos dirigimos serán las personas, y para conectar con esas personas deberemos entender y dar por bueno que la emoción es clave, es fundamental. Si sumamos el punto 1, no mentir, al punto 2, la confianza, asociado a la credibilidad y asociado a la seguridad, con este punto 3, la emoción, aquí hay algo que para mí es sustancial en situaciones de comunicación de crisis y en todas las demás. Y es que el cómo se dice es más importante que lo que se dice. Eso quiere decir que en nuestro factor humano, en nuestra fórmula, en nuestro estilo de comunicación, en nosotros como persona, radicará gran parte del éxito de la comunicación, no solo en la información y en el mensaje que queramos compartir, que por supuesto tendrá su valor,
Pero gracias, entre otras cosas, a nuestra emoción, a nuestro cómo se dice, generaremos esa confianza. Y ese cómo se dice ayudará a que el mensaje llegue lo mejor posible. Como sabemos, los seres humanos transmitimos palabras, transmitimos a través de nuestro lenguaje paraverbal y también a través de nuestro lenguaje corporal. Quiero compartir con todos los que estáis siguiendo este webinar algo muy importante, una reflexión para que todos en estos minutos la incorporemos a nuestro pensamiento. Imaginemos que estamos diciendo algo con nuestra voz, un mensaje extraordinariamente preparado, pero que o bien nuestra voz, o bien nuestro lenguaje corporal, o bien los dos en otra dirección. Esto significará que el peso de nuestro lenguaje corporal y de nuestro lenguaje paraverbal será decisivo. Si nosotros, con la emoción de nuestra voz o con nuestro lenguaje corporal, estamos diciendo otra cosa, eso pesará mucho más. Tanto es así que podemos considerar el peso de las palabras como un 7%. Un 38% es el peso del lenguaje paraverbal y un 55% el del lenguaje corporal. Esto quiere decir que nuestro lenguaje paraverbal, nuestras entonaciones de voz, nuestra proyección de voz, nuestra intensidad, nuestro énfasis y, por supuesto, nuestro gesto, nuestro lenguaje corporal es clave a la hora de compartir esa emoción, esa confianza, esa credibilidad y esa seguridad. Punto 4, para mí sustancial. Ligado al que el cómo se dice es más importante que lo que se dice, para mí hay algo que en comunicaciones de crisis, y de verdad espero que este titular, la luz al final del túnel, sea compartido por todos los que estamos hoy aquí, disfrutando de este tiempo de comunicación. Y digo disfrutando, a pesar de estar en un entorno de crisis, porque siempre que estemos en situaciones de crisis, nuestra comunicación y nuestros mensajes tienen que caminar en esta dirección, en que hay luz al final del túnel, en que hay esperanza después de esa situación dramática, en la que vamos a salir de ello, aunque ahora lo veamos muy difícil, y eso se tiene que traducir en comunicación. La comunicación de crisis no puede quedarse solo en el túnel. Con cualquier situación de crisis, con cualquier comunicación que sea difícil de ser compartida por la dureza o porque pensamos en un futuro que no sea del todo extraordinario, como por ejemplo en coordenadas de cambio climático. Una comunicación de crisis, por ejemplo, en entornos de cambio climático, no debe quedarse solo en el túnel de que hoy estamos lanzando al espacio exterior cientos de millones de toneladas de CO2. Tenemos que decir y diremos todas aquellas informaciones apoyadas por nuestra emoción, por nuestro factor humano, que vayan en la dirección de, pero tendremos la posibilidad de un futuro mejor, pero podemos solucionarlo, pero estamos haciendo muchas cosas. Ahora, por ejemplo, con el coronavirus, exactamente igual. Claro que habrá luz al final del túnel. Claro que habrá luz al final del túnel. Claro que lo superaremos. Claro que esto es temporal. Esto es por el momento. Es una situación que durará, esperemos, no mucho tiempo, pero que terminará, que podremos volver a nuestras vidas de forma normal. En situaciones de crisis, este punto, la luz al final del túnel, para mí, también es sustancial. Y tremendamente sustancial en todos los órdenes en los que podamos hacerlo, que cada día y en este tiempo, siglo XXI, cada vez son más, es el punto 5 con el que cerramos el análisis del factor humano, que es escuchar. Todos tenemos que escuchar, desde todas las instituciones, desde todas las organizaciones, con las fórmulas que tengamos. Porque si nosotros sabemos escuchar a todas esas personas que están afectadas por esa situación de enorme crisis, y que nos quieren a su vez escuchar a nosotros para saber qué tienen que hacer, cuál va a ser el futuro, cuáles son los pasos que hay que dar, siempre que nosotros escuchamos, seremos mucho más capaces de generar empatía, y esa empatía nos conducirá a una conexión verdadera con las personas a las que nos dirigimos. Es decir, tal y como decía Meryl Streep en una frase muy, muy bonita, Meryl Streep, una actriz muy oscarizada, actriz norteamericana, decía que la empatía es el gran don que tenemos los seres humanos. Pues si la empatía es el gran don que tenemos los seres humanos, es una de las cosas que tenemos que utilizar en situaciones de comunicación. Toda comunicadora y comunicador que hoy se asome a un micrófono para compartir el mensaje que considere oportuno en un entorno de comunicación de crisis, debe generar empatía. Y para eso tendremos que escuchar.
todo aquello que nos dicen las personas con las que queremos conectar, con las que queremos hacer una conexión verdadera. Y para eso hoy hay miles de fórmulas, muchas más que antes. Podremos escuchar a través de las redes sociales, podremos escuchar a través de entrevistas en televisión a muchas y muchos de los afectados, podremos escuchar en entrevistas de radio, en entrevistas de televisión, en grupos de WhatsApp, hay 1000 fórmulas. Estos son los 5 puntos claves del factor humano. Vamos a seguir con nuestro decálogo. Los 5 primeros: no mentir, confianza, emoción, la luz al final del túnel y escuchar. Y nos metemos de lleno en el segundo elemento de los 3 de este recorrido de comunicar bien en tiempos de crisis. Los retos, un reto al alcance de todos. Y vamos a entrar de lleno en el mensaje. ¿Qué mensajes queremos compartir? ¿Qué estructura de mensaje podemos utilizar para conseguir hacer una comunicación efectiva, que llegue de verdad y, como decíamos hace un instante, que genere una conexión verdadera? Vamos a empezar por el primero de los puntos que tienen que ver con el mensaje y que sería el punto 6 de nuestro decálogo. Lo primero que debemos entender como bueno es que en toda comunicación que hagamos debe haber una idea principal. Nos debemos preguntar, ¿cuál es ese mensaje principal? Y que sea solo uno. Después de esa comunicación, por encima de todas las informaciones, de todos los contenidos que queramos compartir, debe haber una idea principal, un mensaje principal que sobrevuele por encima de todos los demás, que sea solo uno. Que cuando terminase nuestra comunicación, todas las personas que nos han escuchado, sean 20, 200, 3000, 14 millones, el mundo entero, si tuviesen todas que hacerse esta pregunta, ¿cuál ha sido el mensaje principal que hoy ha querido compartir esta persona con nosotros? Especialmente importante en situaciones de comunicación de crisis e igualmente relevante en todas las demás, todas las personas deberían decir el mismo mensaje principal, la misma idea principal. Eso querría decir que hemos dejado muy claro, muy clara cuál es nuestro mensaje, cuál es nuestra idea principal. Y esa es gran parte del éxito en una comunicación. Además de la idea principal, y con él nos vamos al punto 7, entramos en un escenario de sencillez. Mensaje sencillo, mensaje sencillo. Tenemos que hacer todo el esfuerzo del mundo para no hacer compleja la información, para no hacerla compleja, para que todo el mundo la pueda entender, para que todo el mundo al que va dirigido la pueda entender. Si nosotros utilizamos mensajes sencillos, potenciaremos la transparencia. Y además de eso, vamos a luchar contra algo que es muy importante, luego le dedicaremos un punto específico, con contenido específico. Lucharemos contra algo que es clave en tiempos de comunicación de crisis, y es la desinformación. Cuando un suceso entra en escena de manera extraordinaria, como puede ser el caso del coronavirus, se producen y se generan muchísimos cauces de desinformación. Si nosotros somos el cauce verdadero, si nosotros somos el cauce oficial, si somos el cauce que de verdad tiene toda la información y quiere compartirlo de forma veraz, nosotros levantaremos la bandera, por tanto, de la información. La mejor manera para luchar contra la desinformación será construir mensajes sencillos. Este es un titular clave. Y hay otro tan importante o más, de que los mensajes sean sencillos. Algo que funciona muy bien en comunicaciones de crisis es que sean las y los expertos en esa cuestión, las voces más autorizadas y más reconocidas, las que hagan esa comunicación. Porque si no, se puede entender que la persona que está hablando no es una experta del todo en ese tema. Por supuesto, si la persona no es experta, tendrá continuamente que hacer referencias a que toda esa información que está compartiendo en ese momento y que deberá hacerlo con un tremendo factor humano, es decir, diciendo la verdad, con una extraordinaria confianza y aportando seguridad. Si esa persona no es la experta, su misión principal será esa. Será generar confianza, será generar seguridad, será compartir emoción, será dejar claro que hay luz al final del túnel. Habrá escuchado mucho y lo hará muy bien, pero tendrá que haber referencias constantes a que todo lo que dice, todo lo que comparte, está basado en las tesis de los expertos, porque en muchas situaciones de crisis, y si son crisis precisamente por inesperadas, en ocasiones por desconocidas, porque pasan por primera vez y hasta esa ocasión no nos habíamos enfrentado a ella, como por ejemplo es el caso del coronavirus. Si no somos expertos, citaremos de forma continua
a que nuestras reflexiones han pasado por el tamiz, el conocimiento y la experiencia de los máximos expertos que podamos en esas áreas de conocimiento. Y, por supuesto, si somos nosotros los que tenemos que compartir la comunicación, porque nos corresponde y no somos expertos, hacer continuas referencias a los expertos. Del mensaje 7 pasamos a algo que me parece muy, muy, muy sustancial y que lo he bautizado con el nombre para todos, para todas y para todos. Cuando nos enfrentamos a una comunicación de crisis, es altamente probable, por no decir que ocurra siempre, que nos vamos a dirigir a unas audiencias extraordinariamente heterogéneas. Ni qué decir tiene si hablamos de una crisis mundial, como puede ser, como es el caso del coronavirus, una crisis que afecta pues prácticamente a todos los países del planeta y a todas las organizaciones. Con lo cual hay personas que en su día a día están comunicando y quieren hacerlo bien, de forma efectiva, desde los gobiernos de todos los países, desde las instituciones más importantes de todos los países. Ahora veremos las no miles, ni cientos de miles, ni millones de comunicaciones que se producen cuando se produce una crisis como esta, a nivel mundial, tan relevante. Ni qué decir tiene que la audiencia es heterogénea. Nos dirigimos a todo tipo de personas, a personas mayores, a personas jóvenes, a niños, nos dirigimos a cantidad de colectivos variados, nos dirigimos a todo tipo de zonas, de regiones, de municipalidades, de países. Y uno de los objetivos más importantes de este punto 8 es que nos tenemos que dirigir a todos. ¿Y qué significa que nos tenemos que dirigir a todos? Que todas las personas, que toda esa audiencia heterogénea debe sentir en algún momento nuestra comunicación, gracias a nuestra planificación en esa estructura de mensaje, que también hay unas palabras, que también hay una información, que también se resuelven algunas de sus dudas, que también se responden algunas de sus preguntas, que también hay un contenido que tiene que ver con su día a día. Este para mí es uno de los esfuerzos más importantes que hay que hacer cuando nosotros preparamos, por ejemplo, algo que hago habitualmente, preparar un speech, un discurso, una comunicación, un comunicado, para una líder o un líder que necesita llegar a muchísimos tipos de personas, de colectivos y personas que viven en diferentes lugares. El esfuerzo que hay que hacer, y es vital, y es fácil hacerlo, es me tengo que dedicar a todas y cada una de las personas a las que me dirijo. Digamos que mentalmente, si queremos hacer una fotografía de este momento, no debería haber ningún grupo de seres humanos desde ninguna perspectiva que no tuvieran un mensaje de tranquilidad, un mensaje de seguridad, un mensaje de confianza. Hoy, por ejemplo, con la crisis del coronavirus, por retratar un ejemplo que tiene que ver con este punto 8, con este punto para todas, para todos, las personas mayores tienen, obviamente, y deben tener su mensaje, porque son las personas a las que en esta situación de crisis se ven más afectadas. También hay otro tipo de personas, hemos pronunciado mucho la palabra personas durante este recorrido de comunicación, porque es una comunicación de crisis y porque el objetivo de nuestra audiencia son las personas, no solo las personas mayores, que son las principales desde el punto de vista de salud y médico, nos tenemos que analizar mensajes para ellos y para ellas. También tenemos que dirigirnos a cantidad de colectivos desde el punto de vista económico, a todos, a las empresas, a los trabajadores, a los autónomos, a la gente joven que está sin ir al colegio desde hace 2 semanas y que quiere saber cómo funciona esta enfermedad, cómo puede afectar a sus abuelas o sus abuelos, por qué tienen que tener información, a todas las personas de distintas áreas de trabajo, desde los sanitarios hasta los transportistas, todos tienen que sentirse interpelados en esa comunicación, en ese mensaje. Deberíamos conseguir que no haya un solo colectivo, una sola persona que necesite de verdad un mensaje que no lo encuentre en nuestra comunicación. Pasamos del 8 a un punto en el que creo firmemente, con el que trabajo muchísimo, muchísimo en todos los grupos de comunicación de alto impacto a lo largo de todo el mundo, y cada vez creo más en ello. Y de hecho lo voy a demostrar en este webinar, porque este webinar terminará cuando consideremos que la comunicación está compartida de forma directa y de forma efectiva, y no emplearemos más tiempo del que corresponde, porque eso es ir en contra de la efectividad en comunicación. Y tiene que ver con el punto 9, breve. Menos es más. En comunicación, menos es más.
¿Es efectivo querer contar muchas cosas y emplear muchísimo tiempo en contarlas? Desde el punto de vista cognitivo, hoy, más que nunca antes en la historia, eso no es así. Tenemos que ser breves. Si somos breves, estaremos más cerca de tener éxito en nuestra comunicación. Menos es más. Y con él nos encaminamos directos al punto 10 y con este terminamos nuestro decálogo. Nuestro decálogo con el que hemos trabajado el factor humano, la persona que comunica y el mensaje, cómo construir esos mensajes. Y tiene que ver con la preparación. Ojo que este punto número 10 sirve no solo para comunicación de crisis, pero es absolutamente necesario cuando estamos preparando una comunicación de crisis. Y tiene que ver con la preparación. Nos tenemos que alejar al 100% de la improvisación. Una comunicación de crisis no puede estar improvisada. Es muy probable, y debería ser así, que toda organización, toda institución, toda compañía, todo gobierno, tiene que tener un manual de crisis, para que cuando esa crisis aparezca, que normalmente aparecen desde, y ni se nota, y es en los momentos más, en fin, las crisis más pequeñitas, pero que luego van creciendo, esas son las delicadas y hay que saber diagnosticarlas rápido. Nosotros tendremos un manual de crisis, tendremos que saber cómo actuar y tendremos muy probablemente, porque debe ser así, algunos protocolos. Luego es verdad que durante siempre habrá que acabar de preparar cosas, pero las preparamos. No podemos asistir a una comunicación de crisis, por ejemplo, en una rueda de preguntas, en un turno de preguntas, y no tener preparado absolutamente todo. Y tenerlo preparado no es por nosotros, es por la audiencia a la que nos dirigimos. Porque aquí hay algo muy importante. Acertar en esta comunicación, en comunicaciones de crisis, es acertar con las personas a las que nos dirigimos. Las personas a las que nos dirigimos se llevarán el máximo beneficio de escucharnos. Esta es una de las comunicaciones menos egocéntricas que existen. No son comunicaciones para salir por la puerta grande. No son comunicaciones para que nadie nos diga qué bien hemos hablado. No son comunicaciones para que cuando lleguemos a casa alguien diga qué bien presidente, qué bien presidenta, qué bien director del... No. Esa comunicación es buena para las personas a las que nos dirigimos. Mayor será el beneficio para todas esas personas desde un punto de vista de comunicación con todo lo que eso supone si lo hemos preparado muy bien. Os invito a que preparemos siempre toda comunicación de crisis. Y fijaos, no lo hagamos por nosotros, no lo hagamos por nuestra organización, por nuestra compañía, por nuestra institución, ni siquiera por nosotros mismos como comunicadores. Hagámoslo por quien de verdad lo merece, que es por la audiencia, por el público al que nos dirigimos, especialmente relevante en situaciones de crisis. Estos han sido los 5 puntos que tienen que ver, desde mi perspectiva, con cómo manejar de forma efectiva una comunicación de crisis, los 5 puntos claves a la hora de trazar los mensajes, una idea principal, un mensaje sencillo, que sea para todos, recordemos la audiencia heterogénea, que sea breve, menos es más, y por supuesto que esté muy preparado. Y con ello pasamos al cierre que tiene que ver con la estrategia. Con la estrategia en el sentido veraz, en el sentido honesto, en el sentido de cómo trazamos ese plan de acción para de verdad lograr ese objetivo, que el objetivo sigue siendo el beneficio para nuestra audiencia. Nos podemos preguntar por qué comunicar bien, y cómo hacerlo y qué hacer. Para eso hay 3 claves para mí esenciales con las que me gustaría, estamos en el camino del cierre de este webinar, cómo comunicar bien en tiempos de crisis, los retos al alcance, un reto al alcance de todos. Las 3 claves fundamentales, el ABC de la estrategia para comunicar en tiempos de crisis. Muchas y muchos de los que estamos escuchando y compartimos técnicas de comunicación, habilidades y hemos conocido y pasado por diferentes medios de comunicación, podríamos sugerir algún otro y cambiar uno por otro, incluso incluir algunos más. Me parece que estos 3, este ABC, es relevante y que nos puede ayudar a todos mucho cuando queramos construir mensajes en comunicación de crisis. Con esta estrategia, los puntos A, B y C van a girar en torno a esto que tenemos en pantalla. Cuando se producen situaciones de crisis, y hoy tenemos las menciones en los medios de comunicación que hacen referencia al coronavirus. Más de 1 billón de menciones en los medios de comunicación.
Y en esta comparación vemos otro tipo de, en este caso, enfermedades, algunas de infección respiratoria, como el SARS o el MERS, también vemos el ébola o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, como vemos que apenas es comparable las menciones en medios de comunicación, obvio, porque cuando se produce una crisis, y hoy estamos en la del coronavirus, pero mañana puede ser otra, valoremos todas en las coordenadas de comunicación de forma similar. La única diferencia es que hay algunas, como es el caso de esta, que son extraordinariamente mundiales. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si se generan tantas menciones en los medios de comunicación? Que entonces hay una vez que tenemos que seguir sí o sí y que toca directamente con la estrategia. Medios de comunicación, periodistas, radios, televisiones, periódicos. Punto A, no son una amenaza, sí son una oportunidad. Y es algo que no muchas personas tienen claro. Y esto es esencial. Los medios de comunicación van a cumplir una misión clave, la que nosotros queremos, que nuestros mensajes lleguen, como hemos construido, con nuestra estructura de mensaje, con nuestro factor humano, a las personas a las que va dirigido. Por tanto, los medios de comunicación no son una amenaza, son una oportunidad para que nuestro mensaje llegue como tiene que llegar. Todas aquellas personas que, en situaciones de crisis, porque hoy estamos trabajando este punto de forma específica, pero diría en cualquier otro estilo de comunicación, en muchas ocasiones, vemos la pregunta del periodista como una ofensa. La pregunta del periodista busca respuestas y la respuesta no es para el periodista. La respuesta es para esa persona mayor que está en su casa hoy, para ese joven que hoy también está en su casa, para ese autónomo que hoy también está en su casa, para ese empresario que hoy también está en su casa. Y así podríamos seguir con una audiencia heterogénea de forma infinita para todas esas personas que hoy están en su casa. Y el periodista está cumpliendo una misión, una función. El periodista no está para desconcertarnos a nosotros, no está para meternos en un problema, pero el trabajo lo tendremos que hacer nosotros como comunicadores. El trabajo es nuestro, no es del periodista. Nosotros tenemos que considerar que las preguntas son preguntas y que nosotros estamos para dar respuestas. Y las respuestas se las damos a nuestro público, a nuestra audiencia, con un canal intermedio que es el del periodista. Sí, los medios de comunicación no son una amenaza, sí son una oportunidad. El B, el tiempo es oro. Algo clave en coordenadas de comunicación de crisis, el tiempo es oro. La rapidez es un valor para tener éxito en la comunicación. En cuanto nosotros empecemos a gestionar desde el punto de vista de comunicación una situación de crisis, no podemos pensar en aquello que se pensaba en tiempos de, bueno, en 24 horas vemos qué hacemos. ¿Cómo que 24 horas? Eso ni valía del todo hace tiempo ni ahora. Vale, ahora mucho menos. En cuanto se producen situaciones de crisis, desde el segundo cero de su inicio, antes de 60 minutos, antes de 45, antes de 30, cuanto antes, tendremos que salir, tendremos que ir por delante, tendremos que ir por delante. Tendremos que compartir la información que queramos compartir y que pensemos es buena para el público que nos está escuchando. No podemos demorarlo y sobre todo no podemos ir por detrás. En comunicación no podemos ir por detrás y que dé la sensación que estamos apagando los fuegos. Nosotros desde el primer momento comunicamos, desde el primer momento conectamos, pero con muchísima rapidez y muchísimo menos planteándonos la posibilidad de que en 24 horas o al día siguiente o a los 3 días, y ni qué decir tiene, y este punto, el tiempo es oro, toca en parte con el primer punto, el factor humano que hemos tratado en nuestro decálogo de no mentir. ¿Qué pasa cuando nosotros demoramos mucho nuestra comunicación? Y en todos esos días, porque cada día tiene diferentes matices de crisis, tardamos mucho en intervenir y tardamos mucho en comunicar. Automáticamente puede darse a entender, es una percepción extraordinaria, que falta transparencia, que estamos más cerca de la mentira que de la verdad, que estamos más cerca de evitar contar algo que de querer contarlo. Por eso el tiempo es oro, por eso la rapidez es un valor, por eso el tiempo es oro si queremos tener éxito en la comunicación. Os invito a que en comunicación de crisis, y este sí es un punto muy, muy específico de la comunicación de crisis, el tiempo es oro. Tenemos que ir por delante, tenemos que ser muy rápidos. Cuanto antes tenemos que comunicar. Y un punto también tremendamente específico que tiene que ver con la estrategia. Hemos hablado de los medios de comunicación, que no son una amenaza, que son una oportunidad. El tiempo es oro, ir por delante. Y el tercero, la información constante. La información constante. En este tiempo y en este siglo XXI
tenemos más canales que nunca antes en la historia para de forma permanente ofrecer información, porque las personas necesitan la información, porque necesitan conocer, porque necesitan, como decíamos antes, sentir que la luz está al final del túnel y cuanto antes, porque necesitan escuchar la emoción de la persona que está comunicándoles las noticias, los contenidos, porque necesitan que esa persona les transmita confianza, liderazgo. Si generamos esa información constante, lo lograremos más y mejor. Y uno de los objetivos claves que tiene que ver con la información constante, tiene que ver con la información veraz, con la veracidad. Antes lo hablábamos, nosotros tenemos que generar muchísima confianza, tenemos que compartir ideas principales que sean veraces y pelear y luchar contra la desinformación. Si nosotros mantenemos una coordenada de información constante, lo que lograremos es, en muchísimas ocasiones, compartir la información oficial, la información veraz, que logrará un objetivo, y es vencer a los bulos, vencer las informaciones no veraces, vencer todo aquello que a veces se dice en las redes sociales y no tiene por qué tener en esta coordenada, por ejemplo, de coronavirus, ninguna base científica, pero sí puede alertar más que dar tranquilidad. Eso pasa en las redes sociales, pasa en los cauces no oficiales, pasa también en las fake news, en las noticias falsas, y pasa en muchísimos grupos de WhatsApp. Como veis en este tiempo, y eso se ha variado respecto a décadas anteriores, hay muchas fórmulas para comunicarnos, pero muchas nos llevarán a un camino de desinformación y no de la información. ¿Y cómo se vence esto en situaciones de crisis en la que todos queremos saber, todos queremos conocer, todos queremos tener información? No queda otra que manejar una coordenada de información constante para que pese mucho más, la información veraz, la información honesta, la información desde el lugar en el que hay que hacerlo, que todas las demás. Y ese es un trabajo que en una comunicación de crisis es vital. En comunicaciones de crisis ese trabajo es vital. Estos 3 puntos, desde mi perspectiva, son claves en comunicación de crisis en lo que toca estrategia, que son los medios de comunicación, no son una amenaza, sí son una oportunidad, el tiempo es oro, ir por delante y una información constante. Y ahora ya sí, en estos 2 minutos finales y para terminar este webinar, cómo comunicar bien en tiempos de crisis, un reto al alcance de todos, me gustaría compartir la imagen de un líder histórico para que nos sirva como metáfora de lo que de verdad tienen que hacer las y los líderes que en tiempos de crisis tienen que comunicar a las personas más afectadas en esa situación de crisis y que tanto necesitan su comunicación. Situaciones de crisis hay cientos, con diferente importancia, con diferente seguimiento, con diferente nivel de localización, de geolocalización. Una situación de crisis en una municipalidad, una crisis de comunicación en una escuela, una crisis de comunicación en una compañía, en un país, en Europa, una crisis de comunicación en Asia, una crisis de comunicación como es esta en el mundo. Para manejar esta comunicación de crisis, quiero mostraros la imagen de una persona muy relevante en tiempos de comunicación de crisis y que manejaba muchas coordenadas, muchas de ellas las estamos viendo en pantalla, que no es otro que, desde mi perspectiva, un líder como Winston Churchill. ¿Quién nos diría cómo podemos comunicar en una situación de crisis tan importante como la Segunda Guerra Mundial? El primer ministro británico, Winston Churchill, comunicaba de forma constante, generando una extraordinaria confianza, una extraordinaria credibilidad, una extraordinaria seguridad, con emoción. Siempre dejaba claro que había luz al final del túnel. Escuchaba muchísimo a la ciudadanía para saber cómo podía empatizar con ellos. Era una persona que manejaba de forma extraordinaria las ideas principales, también los mensajes sencillos. Siempre buscaba que hubiese un mensaje para toda esa audiencia heterogénea a la que se dirigía. Ni qué decir tiene que Winston Churchill ejerció, como nadie en la historia, la máxima de menos es más, de ser breve. Y, por supuesto, Winston Churchill es un ejemplo de preparación absoluto. Cuando llegaba en coche a un acto de comunicación y no estaba previsto que hablase, que dirigiese ninguna palabras, siempre le decía al chofer: pare un momento aquí. Sacaba un papel del bolsillo y con un bolígrafo anotaba algunas ideas principales.
El chofer le preguntaba, señor Churchill, ¿qué está haciendo? Winston Churchill decía, estoy tomando unas notas para el discurso que no tengo que dar. Estos 10 son los puntos claves que hoy hemos trabajado y que Winston Churchill ha representado en la comunicación de crisis, vallas y crisis, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando él se dirigía a la audiencia a la que se dirigía. Y con esta frase terminaremos el webinar de hoy, que está a medias, está sin completar. La diferencia, frase de Winston Churchill, la diferencia entre la mera dirección y el liderazgo es la comunicación. Esta es la frase de Winston Churchill. Bueno, pues hasta aquí este webinar, que espero os haya inspirado, que espero os incorpore algunos skills, algunas habilidades, algunos tips, y cuando menos que nos haga reflexionar de la importancia de comunicar desde un profundo factor humano, que es el punto 1 que hemos tratado en este webinar de hoy, con un profundísimo factor humano, por supuesto con una estructura de mensaje que logre que ese contenido llegue de forma efectiva, y por supuesto con los 3 puntos claves de estrategia que hemos comunicado y que son muy específicos de la comunicación de crisis. Todos tenemos opciones de comunicar y más importante que una situación de crisis hay pocas, y hay que verlo como una oportunidad para lanzar esos mensajes que queremos a la ciudadanía, a nuestra empresa, a nuestra compañía, a quien corresponda, pensando siempre en algo muy importante. Y con este titular termino este webinar, que insisto, espero os incorpore habilidades, y es que el beneficio de nuestra comunicación tiene que ser siempre para las personas que nos escuchan, para las personas a las que nos dirigimos, y en ella tenemos que poner el objetivo, en ellas tenemos que poner el foco, y son ellas el motivo por las que nosotros estamos comunicando. Nuestro liderazgo, la confianza que nosotros transmitamos, será el mensaje que terminen llevándose. Muchísimas gracias a todos por este tiempo de comunicación, por este tiempo de crisis hoy, porque hay luz al final del túnel. Y como ha dicho alguien por el que siento un tremendo respeto y con un tono de humor muy maravilloso en España, hay una frase nueva, perdón, una palabra nueva que podríamos incorporar a nuestro diccionario en este tiempo, y con su permiso y con su copyright lo comparto con todos ustedes en el día de hoy. La palabra sería crisistir. Pues quedémonos con esa palabra. Es tiempo de crisistir. Muchísimas gracias a todos. Por compartir con nosotros estos puntos para una comunicación efectiva en momentos de crisis. Para nosotros en INCAE es un gusto siempre contar con usted. Siempre nos ha dado su conocimiento en los cursos de comunicación de alto impacto en INCAE, y como siempre dispuesto a colaborar, le agradezco que inmediatamente se ofreciera a darnos este webinar tan relevante en estos momentos. Agradezco a los participantes por acompañarnos en el webinar, y desde INCAE los motivamos a continuar viendo nuestros webinars gratuitos que tendremos la próxima semana. Por favor, continuemos poniendo nuestra mente en pensar cosas constructivas. Cuídense mucho y muchas gracias.